Entonces estas cifras son sacadas de encuestas del DANE, de algunos reportes de la DIAN y de la Superintendencia de Sociedades. Entonces algunas de las cifras son que el 65% de las empresas en Colombia pagan más impuestos de lo que deberían. Esta cifra se saca luego de una consulta, esta precisamente es del DANE, en la que pues preguntan sobre varios eh, beneficios tributarios y demás, pues se dan cuenta que en general los empresarios los desconocen y adicional a esto, eh, pues que están pagando algunos impuestos que incluso no deberían pagar. De esta misma sale la siguiente, que es que el 80% de los emprendedores desconocen los beneficios tributarios que podrían reducir su carga impositiva, ¿cierto? Entonces, de 4 de cada 5 personas a las que les preguntaron, no supo responder a unos beneficios tributarios específicos. Entonces, por ahí también hay un campo de oportunidad gigante en términos de optimizar esta carga fiscal que sobre todo en las primeras etapas pesa mucho. Sobre todo cuando está empezando pesa mucho este pago de impuestos. Otro de los datos también es que una de cada tres empresas no cumple correctamente con las obligaciones y esto sobre todo se refiere a que no está presentando por lo menos una obligación tributaria de todas las que tiene que presentar, que más adelante vamos a verlas así rápidamente, no, no cumple por lo menos con una. Entonces, pues esto también es alarmante porque al final genera sanciones y demás. Este otro es más que un dato de encuesta, es un hecho, ¿cierto? Y es que pues el no llevar una buena contabilidad puede enfrentar sanciones de 10 hasta 200 millones, incluso más, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Y la última es que más del 70% de las pymes en Colombia, este dato sale de la DIAN, comete errores en sus declaraciones de impuestos, que pues al final representan una sanción económica. Es decir, de todas las empresas que hay escritas en la DIAN, más del 70% por lo menos una vez ha pagado sanciones tributarias, que pues es mucho. Entonces, bueno, estos son un poquito los datos de las cifras del problema. Entonces, bueno, lo primero es que voy a tratar de explicar el flujo de pago de los impuestos de la manera más didáctica y fácil posible. Hay dos tipos de formas, dos formas de pagar impuestos, una directa y otra en la que aparece un intermediario, que somos nosotros mismos, pero actuando desde diferentes roles. Entonces, hay un impuesto directo, que algunos de los ejemplos son los que aparecen ahí, el ICA, la renta y el impuesto simple, que básicamente yo liquido y pago directamente a la entidad tributaria, ya sea, por ejemplo, a la alcaldía, por medio de la Secretaría de Hacienda Distrital, como lo es el ICA, o a la DIAN, como es, por ejemplo, la renta, ¿cierto? Entonces yo en el ICA pago, por ejemplo, un porcentaje fijo, que es más o menos el 1% de mis ingresos, a la alcaldía y se los pago directamente, y en renta o impuesto simple, dependiendo del régimen que esté, pues pago un porcentaje sobre mi utilidad y se lo doy directamente a la DIAN. Yo mi impuesto cojo y se lo pago a la DIAN. Lo liquido, lo presento y lo pago. Esas son como las etapas del impuesto. Y hay otro flujo que es con un intermediario. Este es un poco más común y lo sentimos más en el día a día porque este es en el que nosotros consumimos algún bien o algún servicio, pagamos un impuesto a la persona que nos está vendiendo este servicio y esta persona hace las veces de intermediario y se lo paga a la DIAN. Entonces, para poner un ejemplo, uno compra unos tenis que tienen IVA y paga, qué sé yo, 350.000 pesos de IVA. Ahí está pagando un poquitico más de 50.000 pesos en IVA. El resto pues sí es directamente el valor de los tenis y ese poquitico más de 50.000 pesos, la persona que me está vendiendo tiene que coger esa plata y pasársela a la DIAN, ¿cierto? Estos impuestos que tiene intermediario, hay también algunos ejemplos, que es el IVA, el impuesto al consumo, que es el de los restaurantes y este tipo de establecimientos, y las retenciones. Así como en términos generales, estos son los dos tipos de flujo del pago de los impuestos a las entidades y son importantes. ¿Por qué? Como vamos a hablar acá, esto interviene también en las sanciones. Entonces, hay muchas sanciones. La DIAN tiene muchísimas sanciones y no solo la DIAN, sino las diferentes entidades tributarias. Aquí traigo algunas de las más frecuentes y es la presentación extemporánea. Entonces, todos los años la DIAN saca en enero un calendario en el que dice, este año usted me va a pagar todos los impuestos y retenciones y demás cosas que tenga que pagar en el año en estas fechas. Si uno se pasa de esas fechas y no hay una razón
pues de peso con la DIAN, que una razón de peso con la DIAN es que se haya caído la plataforma como pasó hace poco y que la misma DIAN diga que pues declaren contingencia en la página y da un plazo en, en las fechas. Pero si no pasa eso, o sea, si no es la DIAN, por así decirlo, la que se equivoca, pues no hay ninguna otra razón. No es como que no, estaba incapacitado, se me murió alguien, no, o sea, todo ese tipo de cosas no son una excusa. Las fechas son súper fijas y si uno la presenta un día después ya tiene que pagar sanción por extemporaneidad. Esa es la más frecuente de todas. La otra es la subfacturación, que está ya rosa con algo que vamos a ver ahorita, que son sanciones que lo pueden llevar a uno a la cárcel, porque pues esto ya es fraude fiscal y es las personas que intencionalmente facturan menos de lo que venden, pues para pagar menos impuestos, ¿cierto? Entonces, esta pues también es una sanción frecuente, aunque no lo parezca. No presentar información exógena, que es una información detallada que se le presenta a la DIAN. No aplicar retenciones en la fuente, esta también es súper importante, porque cuando uno entra al mundo del emprendimiento, pues no conoce obviamente todo esto y esto de la retención en la fuente es algo muy nuevo para las personas y no aplican. La retención en la fuente es un anticipo, ¿cierto? Que de hecho ahorita ha habido mucho revuelo porque le subieron un poco esas tarifas de ese anticipo que se paga a la DIAN y entonces, pues es básicamente un anticipo que está a cargo del comprador. Entonces cuando yo le compro a alguien algo, yo estoy obligado a no pagarle completo, sino pagarle una parte y retenerle un pedacito, y ese pedacito, como intermediario, como lo veíamos ahorita en el flujo, pasárselo a la IAN. Y esto, pues si yo no lo hago, o lo hago, pero me quedo con la plata, también pues es una sanción fuerte que incluso también puede llevar a la cárcel. No facturar IVA, yo vendo un producto, un servicio con IVA y he superado los topes y no facturo el IVA, también es una sanción frecuente. Y no emitir factura electrónica, estando obligado a emitirla, ¿cierto? Entonces yo inicié un negocio pequeño y demás, pero pues ya superé algunos topes que vamos a ver, que pues para adelantar un poco es 174 millones de pesos más o menos, 3.500 VT exactamente. Cuando yo supero ese tope de facturación anual, es decir, si uno más o menos hace cuentas, son como 16, entre 16 y 17 millones de pesos mensuales. Si yo facturo más de eso al mes, yo ya estoy obligado a facturar electrónicamente, para que lo tengamos todos muy en cuenta. Y bueno, aquí más o menos los topes que tenemos, ¿cierto? Los topes máximos que se tienen en, en las sanciones, un poco van desde los 7.500 VTs, que son 373 millones, hasta los 1.200 millones de pesos. Esto depende del tipo de sanción. Y empiezan las sanción mínima de 498.000. Entonces, hay muchos casos en los que a mí me tocaba pagar 5.000 pesos de impuesto, cosas así. Pero que lo presento, por ejemplo, un día tarde. Ya me toca liquidar una sanción por extemporaneidad. Y entonces la fecha máxima era el 5 de junio y yo lo presenté el 6 de junio. Entonces ya no pago 5.000 pesos, sino pago en ese caso, por ejemplo, 503.000 pesos. Porque está esa sanción mínima de 498.000, en la que no importa pues si el porcentaje de sanción me daba menos, lo mínimo de sanción es 498.000. Entonces, listo. Aquí en los casos de las sanciones hay unas más graves que otras. Y algunos de los casos, aquí no están todos, pero están como los más frecuentes, en los que yo puedo ir a la cárcel por algún error que yo cometa con la DIAN son estos. Entonces, ocultar activos, ¿cierto? Entonces que, no sé, yo tengo muchas propiedades, muchos carros, qué sé yo, y no le declaro alguna de estas propiedades, alguno de estos carros, a la DIAN, oculto activos, puedo ir a la cárcel. Claro, pues aquí obviamente miran montos, miran un poquito la intencionalidad también, porque generalmente estos casos son cuando ya sobrepasan topes eh, que los hacen tener que pagar, por ejemplo, impuesto al patrimonio y entonces empiezan a ocultar activos o a sobreestimar pasivos. Aquí este me quedó mal, porque lo que realmente da cárcel es sobreestimar pasivos, es decir, decirle a la DIAN que yo debo más de lo que realmente debo, ¿cierto? Cobrar el IVA y no pagarlo. Este es el más frecuente y es que las personas, listo, empiezan con su empresa, con su emprendimiento, todo va bien, empiezan a facturar electrónicamente,
cobran IVA, es un producto, vamos a volver al ejemplo de los tenis, con IVA, empiezo a cobrar IVA, lo declaro, le declaro a la DIAN, no sé, este cuatrimestre hubo 10 millones de pesos de IVA en términos ya del valor a pagar y no lo pago. ¿Por qué no lo pago? Porque no guardé esa plata, no la tengo, me la gasté y digo, no, pues no le pago y le quedo debiendo. Y así voy acumulando. Hace poco cuando estaba el director de la DIAN, este que pues fue muy famoso y es muy famoso todavía, Mr. Taxer, más o menos fueron 225.000 empresas que pasaron de un proceso de fiscalización de la DIAN a un proceso directo con la fiscalía. Y los topes desde los que empezaron para mandarlos a las fiscalías era todos los que debieran en este tipo de obligaciones, como IVA, impuesto al consumo y retenciones, más de 20 millones de pesos, que no es un tope tan grande, o sea, digamos que no es un tope tan grande, esto no es de inmediato, o sea, la DIAN no es como que yo le quede viendo y de una me va a mandar a un proceso a la fiscalía porque hay un procedimiento a seguir. Primero me mandan al mes un recordatorio de que pague, luego ya es un aviso persuasivo, luego ya casi que un cobro coactivo y ya luego, si no hago caso a ninguno de esos avisos, que son tres exactamente, más o menos en 3 meses y tampoco me acerco porque pues la DIAN también da la oportunidad de acercarme y decirle, yo me gasté la plata y no tengo con qué pagarle eso, hagamos un acuerdo de pago a tantos meses, le voy a pagar de a tanto. Si yo no me acerco a hacer el acuerdo de pago, que incluso la DIAN en esos correos me invita a acercarme a hacer el acuerdo de pago, no lo hago, pues ya pasa el proceso a fiscalía, que ya se vuelve más complejo porque ya no es con una entidad administrativa con la que yo esté negociando, sino es directamente con la fiscalía. Y entonces acá, por ejemplo, si no va a la fiscalía y yo alcanzo a negociar con la DIAN, cuando yo termine de pagar la obligación ya no pasa nada. Pero en la fiscalía incluso, si la fiscalía determina que hubo mala fe, o sea que yo realmente me apropié de dineros que no eran míos, porque recordemos que estos tres son impuestos que no son míos, sino que yo le cobré a alguien y le estoy haciendo el favor a la DIAN de recogerlos y llevarlos a otro lado. Entonces, cuando yo me apropio de esas platas que no son mías y la fiscalía dice que hubo mala intención de mi parte, así yo pague toda la plata, igual me puede mandar a la cárcel, porque ya el proceso está en fiscalía. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Y ahí abajo pues hay dos específicos que pues también me pueden llevar a la cárcel, están totalmente relacionados con los impuestos, pero que en esto sí no hay, digamos que, lugar a interpretación ni nada por el estilo. Si yo estaba dando activos, de entrada se entiende que pues hubo mala intención, que hubo pues una intención de defraudar al Estado, ¿cierto? Y pues también estas dos van muy de la mano, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque pues sí, digamos que son las sanciones que más allá que de ser monetarias, pues pueden privar de la libertad, ¿no?